Bueno, en la última etapa de mi estadía en la escuela, pude iniciar el tema que hoy día me interesa mucho. He trabajado alrededor del tema primero de la representación del mundo que yo percibo. Y en esas reflexiones me di cuenta de que una característica importante era la saturación, la contaminación del mundo en un plano general, ya sea por ondas de radio, wifi o basura, desechos sólidos, visibles, etc. Hice una conexión entre la Tierra como un ser vivo y la contaminación como una especie de virus que atacaba este cuerpo. Entonces desde ahí surgen las pinturas saturadas, una serie, y este mismo video que van a poder ver en la exhibición de Balmaceda es una síntesis de todas esas ideas. Yo egresé el 2011 de la escuela, me titulé el 2011, egresé el 2010 o algo así. Como decía, yo venía ya iniciando este desarrollo que después abrió un mundo de producción de mi obra. Sí, quizás de una manera ingenua trabajaba en el arte y pensaba que luego de salir iba a ver a alguien ahí esperando ansiosamente ver las obras, pero no es tan así. Entonces, sin embargo, hay entidades que hacen que esta cosa no se caiga en el desierto, sino que florezca, como lo es Balmaceda, que yo participé en la época de colegio. Yo participaba aquí en un taller de pintura y luego fui y después llegué a la U, etc. O sea, Balmaceda es un crisol de artistas, ojalá que así siga siendo. Bueno, salí y esta misma residencia, que fue en el 2012, sale por estos mismos movimientos míos de postular aquí y allá y tratar de mantener vivo esta producción. Ruralías, que fue una residencia en la 10ª región, fue una experiencia de 2 semanas, en la cual hicieron la convocatoria abierta, quedaron 7 artistas de Santiago, de diferentes regiones, del sur, del norte. Nos invitaron a hacer una obra ahí in situ, etc. Y surgió esta acción de arte. Como venía diciendo anteriormente, esta acción de arte estaba vinculada a las reflexiones que yo había iniciado desde el 2008, que era mi época de finales ya de universidad. La estrategia siempre ha sido no parar de hacer obras, darle densidad conceptual a la producción, haciendo escritos, quizás de repente hago obras efímeras, pero son reflexiones que las archivo, escribo, etc. Otra alternativa también para quien va saliendo, porque igual me estoy dando cuenta de que se están abriendo ciertas puertas, pero en un minuto también, cuando no se abrían, me vi en la necesidad no la necesidad, sino opté por hacer obras en espacios alternativos, ya sea la misma calle, y también luego ocupé los espacios domésticos como un espacio de galería, un espacio como un soporte que también tiene contenido, y con eso se podía hacer algo, porque el arte va en todos lados. Esa es la visión mía, desde ahí surge todo, de que el arte es en cualquier lugar. Y también el artista tiene una cierta licencia para hacer cosas, porque en un momento me vi haciendo cosas en la calle sin respaldo de la oficialidad o de la ley incluso, pero a través de la capa del arte es una especie de protección y de redención del sujeto más crítico también.
Yo en el colegio mi base fue muy científica, yo era bióloga y siempre mi interés fue como estudiar biología o veterinaria o un área científica, pero de repente me di cuenta de que también me gustaba como el lado artístico, como un lado como que tenía explorado mediante como el vestuario, más lo exploraba por ese lado. Siempre me gustó hacer ropa, como que, y estudiar diseño de vestuario acá en Chile no era como muy factible porque, no sé, yo quería estudiar como el estilo en la Cato y bueno, tenía que elegir unas carreras que fueran como acorde a esas universidades. Y el arte, estudiar sobre todo arte en la Católica, me dio la oportunidad de que podía hacer varias cosas. Yo no entré a la Chile porque la Chile te pedía en especialización y eso era lo que yo no buscaba, sino que buscaba con el arte poder hacer siempre, todos los días, cosas diferentes. Creo que eso es mi base y de hecho yo como artista no trabajo nunca con una técnica. Y cuando entré a estudiar arte me costó mucho adaptarme en un comienzo. Porque yo creía que, claro, la gente tenía que hacer pintura o escultura y dedicarse solo a eso y lo pasé re mal en un principio, hasta que empezaron a aparecer los talleres de producción de obra. Y ahí fue cuando me di cuenta que no era solamente eso lo que es ser arte, sino que podía hacer otras cosas y ahí fui descubriendo de a poco. Fui experimentando con ropa en un principio, pero no me atrajo mucho, hasta que de repente empecé a interesarme por el entorno que vivo, que es un entorno semi-rural, interesarme en el paisaje, en el territorio, empecé a explorar lugares cerca de mi entorno, viajé en bicicleta y empecé a hacer instalaciones en el espacio público. Y hacía maquetas en torno a espacios, en torno con la arquitectura y el paisaje que yo presenciaba habitualmente. Me interesaban los cruces, que yo venía a Santiago recurrentemente a la universidad y veía algo como un paisaje muy distinto a lo que yo veía cuando llegaba a mi casa. Y eso como que de segundo a tercer año estuve trabajando en torno a esa temática. Y después me di cuenta que ya no solamente me interesaba como hacer instalaciones en el espacio público, sino que también quería, ya el hecho de la experiencia de estar ahí, es lo que me empezó a atraer más, como los viajes que yo hacía, estos viajes mismos en bicicleta, como que fueron los que propiciaron como todo mi interés, ya que se vino en el último año, que eran como en torno a los viajes, y de hecho de ahí que surgió también este trabajo, que fue en torno a una investigación que hice durante el taller y memoria, ya cuando vamos a egresar, y me interesó como hacer viajes que fueran como, que no necesariamente yo tuviera que estar en ese espacio físicamente. De ahí surgió una exposición que hice en la sala Juana Genao, en la Universidad de Chile, que tiene que ver en torno como a viajes que son mediante internet. Y ahí encontré sistemas satelitales como el Google Earth o otros como LIDAR, que son teledetección, que investigan, o sea, escanean el territorio satelitalmente mediante puede ser satelital, aéreo, puede ser incluso terrestre, pero lo que yo saqué información era información que sacaban de lugares como España o África, que tenían que ver en torno a información como tipo de cantidad de bosque o cantidad de como si podían extraer mina en ese territorio, que son información que uno no puede obtener en el espacio mismo, sino que solamente se obtiene mediante ese programa. De ahí extraje como que toda esa información la trasladé a medios que eran como más artísticos. Y surgió esa exposición que fue como en torno a 9 trabajos que hice durante ese último año de mi carrera. Y este trabajo en particular tiene que ver con la idea de que el trabajo como la forma ya hable de sí mismo por el viaje y no sea solamente un registro. Y de ahí me interesó hacer como estas cajas de transporte que llama la atención porque no se sabe lo que contienen, y lo que traté en el fondo es como que sean obviamente de animales porque tienen orificios como que da a entender de que hay algún ser vivo que necesita respirar, y un poco como generar una curiosidad por parte del espectador quien ve estas cajas. Bueno, la Galería Balmaceda Arte Joven, la conozco desde pequeño porque, no sé, en el año 2000 participé en el pasado, quizás fue en el año 2000 o 2001, en donde yo participé acá, entonces conocía y veía esta galería, entraba, esta galería se ha mantenido
con la dinámica de tener el video afuera explicativo, yo lo veía. Y en esa época era muy entusiasta, me devoraba ahí todas las cosas, los videos, documentales, libros, etcétera, de arte y de otras cosas. Entonces fue mi primera chispa, quizá una apertura pequeña, porque la verdadera apertura fue ya entrando a la universidad, con mis profesores, César Osorio primero, no sé, Iñaki, Jaime León, Gonzalo Díaz, Matei, Mario Soro también estuvo, y entre otros. El título Cita Ciega es entretenido. A mí me evoca cosas personales porque me acuerdo cuando chico, la cita ciega, antes se daba esta cita ciega, no sé si ahora es tan popular, pero la cita ciega tiene que ver con un encuentro, una pareja que se encuentra y se conoce. Parece que algún amigo habrá pololeado luego de esta cita ciega. Entonces por ese lado es muy entretenido. Ahora la convocatoria yo la conocía desde hace un par de años. Y siempre estoy postulando, qué bueno que en este minuto pude ingresar, porque es primera vez que expongo en esta galería. Estoy contento porque yo la veía desde afuera y ahora puedo estar acá y mostrar mi trabajo. Esta cosa del pie forzado y conocer a Valentina ha sido entretenido. Ella es muy inteligente, tiene unas conversaciones muy interesante, me ha gustado compartir con ella y también saber de su experiencia, que también es diferente a la mía. Nos pudimos dar cuenta de que por la misma escuela ya somos un poquito diferentes, porque no es que entendamos el arte de diferente manera, sino que nos enseñaron el arte de diferente manera. Me empecé como a meter en otro área que tenía que ver con la marihuana y de ahí que me empezó, fue como un poco que yo salí de la universidad y me empecé a dedicar a esto, empecé a trabajar en un grow shop y me interesó porque ha sido como hace un par de años que empezó con el boom de este tema y a partir de eso me interesó que cómo las semillas, la cantidad de semillas que existe, la cantidad de variedades de plantas, de cepas, y lo que hice como uniendo lo que son estas cajas de transporte que pueden contener algo, quise idear como la forma de hacer que fuesen como semillas o que tengan que ver con plantas que están en los nombres escritos en las cajas, como que hacer, y que obviamente hacer como con un público quizás no tan amplio y pocos lo van a entender, pero justamente mi idea es que si el que lo conoce y el que no puede interpretarlo de otra forma, yo creo que. Bueno, sí, pues el olor también ahí va a ser más relevante todavía en realidad. Yo creo que por ahí va, y también que juntando la idea del trabajo en conjunto con Esteban, que también tiene que ver con eso. Nos interesó cuando tuvimos la cita, y en realidad tuvimos una cita, nos juntamos en el Parque Quinta Normal y estuvimos un día como vagando, ideando la idea de qué íbamos a hacer con este trabajo en conjunto. Finalmente llegamos a la conclusión de que teníamos que hacer algo con esa misma experiencia, ¿no? Y la experiencia justamente fue fumar marihuana, conversar, ver arte, imaginar, crear, y yo creo que por ahí partió el trabajo que hicimos ahora, estamos haciendo en esta sala, que tiene que ver también un trabajo muy efímero, que está hecho utilizamos como armamos un caño de pito de marihuana de hojas y lo dibujamos como si fuese un lápiz, como si fuera carboncillo finalmente, porque cuando se quema queda alquitrán igual. Yo trabajo siempre, en general trabajo a grandes escalas, me gusta trabajar con instalaciones, y trabajo in situ sobre todo, entonces necesito como trabajar a partir de este espacio, y me interesó el área, todo el espacio que tenía era relevante, y compartir la sala ya con Esteban también me gusta porque los trabajos de Esteban tenían mucha relación con lo que yo hacía en un principio también. Y fue muy curioso cuando él yo fui viendo su portafolio, y de a poco yo también recordaba cosas que hacían cuando estaba en la universidad. Entonces igual hay unos cruces, yo creo que
bastante grande, sobre todo se dio también en la conversación que tuvimos cuando nos juntamos.